Estamos aquí en las segundas jornadas internacionales de prácticas artísticas en los conurbanos. Mi nombre es Sebastián Russo Bautista, formo parte de la organización de estas jornadas, pero además de un proyecto que reúne, vincula a tres universidades: la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Nacional de José C. Paz y Paris Cergy, en el marco de un proyecto que se llama ONDAES, y que nos parecía, por cierto, de interés poder participar de estas jornadas para dar cuenta de este proyecto. Ahora vamos a contar qué consiste, cuáles son sus antecedentes, y varios y varias de los que están hoy aquí forman parte del mismo. Hemos llamado a esta mesa las formas de la orilla, una conversación interoceánica. Hay algo en el proyecto de mucho interés en términos del concepto, no solamente de orillas, sino de aguas y las formas en las cuales las aguas bañan orillas distintas en términos también no solamente materiales, sino simbólicos, y poder interrelacionar allí entonces distintas experiencias, distintas formas artísticas de dar cuenta o entablar el problema, el conflicto, la temática, la metáfora del agua en estas tres universidades. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos y todas los que están aquí presentes. Vanessa Pafundo y Gabriel Reyes como parte de los coordinadores de este proyecto, y Patricia Carrillo, María Sánchez, Claudia Osuna, Marcelo Oliver, Gabriela Mayarú, José Pinalosa, Salomé Oliveri también como participantes. Así que bueno, bienvenidos compañeros. Vanessa, si te parece, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la invitación, en principio, para participar en esta mesa, en este panel. Eh, un poco la voz la tomo porque este proyecto, Onda es, WOND, como se dice en francés, eh, que es un proyecto aprobado en el marco de la tercera convocatoria Innovar, que es un programa de colaboración entre universidades e instituciones argentinas y francesas. eh, Forma parte de un trabajo que venimos realizando en la Universidad de las Artes, específicamente con Paris Cergy, desde 2019, con un proyecto anterior que se llamó Orillas, justamente. Es decir, que el agua y las orillas, y pensar en esos diálogos transoceánicos o interoceánicos, como decimos nosotros, eh, bueno, tiene una historia, ¿no? Esa historia es básicamente la de poner en diálogo formas de entender la inscripción de cada una de las culturas, y de cada una de las historias de las universidades que participan en prácticas artísticas que puedan dar cuenta de esas identidades, ¿no? Y en ese sentido, el espíritu de Onda bueno, trabajar a partir de la búsqueda, de la indagación de lo que para nosotros supone el agua como elemento vital, y también como vehículo, digamos, posible para establecer esas comunicaciones que no necesariamente se dan diríamos, en los términos verbales, ¿no? Es decir, hay otros insumos y hay otros lenguajes que intervienen, y en ese sentido la propuesta de OND es con la Universidad Nacional de José C. Paz, con estudiantes que son parte de la licenciatura en Gestión y Producción Audiovisual. Decime, Reche, si la estoy diciendo bien.
y con estudiantes de artes de la escritura, además de con los estudiantes de Paris-Cergy, bueno, producir esos espacios de interacción, de intersección y de búsquedas, teniendo en cuenta que también somos de alguna manera orilleros, todes, ¿no? Me parece que en ese sentido parte de nuestra identidad hondera, como decimos en familia, tiene que ver con eso. Bueno, este proyecto, como decía, Onda es un proyecto intermedial de creación literaria, de creación audiovisual, de creación sonora que se concentra en esas múltiples significaciones de los elementos acuáticos en cada uno de los territorios que intervienen, ¿no? Que intervienen en nuestras realidades, que intervienen en nuestra materialidad eh, cotidiana. Los océanos, los ríos, los anegamientos. Y en ese sentido tratamos de abordar esas cuestiones desde un enfoque ecopoético, con todo lo abstracto que puede resultar ese término, ¿no? Em, el objetivo es que al finalizar los 3 años de trabajo que tenemos por delante, en realidad, bueno, uno ya lo estamos transitando, otros dos que veremos de qué manera fluyen, siguiendo con las metáforas acuáticas. Em, la idea, decía, es crear una experiencia de algún modo singular en lo que hace a nuestras prácticas específicas, eh, exhibiendo, por supuesto, el respeto por cada particularidad, ¿no? de los actores que intervienen, digo, de las instituciones y de esos territorios. Em, Nuestras instituciones justamente reúnen estudiantes provenientes de poblaciones y de emplazamientos, poblaciones socioeconómicas, ¿no? Y emplazamientos geográficos muy diversos. Y en ese sentido también creo que es un dato central que enriquece, ¿no? a nuestro proyecto. Nos parece en ese punto que la propuesta de pensar esas territorialidades múltiples y el atravesamiento en esas reflexiones de posiciones, digamos, críticas y de coloniales frente a un discurso hegemónico también es, bueno, vital y central. Y como objetivo, al menos desde las coordinaciones, creo que con esto después puedo ya pasarle la palabra a Gabriel, nuestra idea es ir acompañando cada una de esas búsquedas y de esas preocupaciones eh, que traigan los participantes para reinventar desde esas creaciones formas de pensar espacios artísticos hospitalarios, multilingües, tejiendo experiencias con otros sujetos, con otras lenguas, y poniendo en común, ¿no? los saberes propios de cada una de las disciplinas que aquí se ponen en juego. Así que bueno, un poco ese es el resumen de este proyecto. Como dato, digamos, la Escuela Nacional Superior de Artes de Paris-Cergy es una institución eh, que nace hacia fines de los años 60, después del Mayo francés, como respuesta a una mirada unívoca sobre lo que debía enseñarse en las escuelas de arte en París. Por eso se emplaza por afuera de París, ¿no? En el conurbano parisino, en la banlieue, como se dice allí. Y tienen una perspectiva
muy, muy familiar, digamos, a la que podemos tener nosotros, ¿no? Leyendo críticamente, pensando posibilidades de apertura, de diálogo, y de autorreflexión sobre lo que supone esa dicotomía centro-periferia, digamos, que pareciera que marca toda la historia de las intervenciones, en la reflexión sobre las artes, por lo menos hasta los años 80, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también, si bien no pueden estar hoy nuestros colegas y nuestras colegas de Sergi, me parece importante que quede en la memoria quiénes son y parte de su identidad aquí puesta en la conversación. Le paso la palabra ahora a mi compañero Gabriel Reches. Trataré de ser breve. Yo estoy en este Zoom en calidad de director de la licenciatura audiovisual, la licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual de la Universidad de José Clemente Paz. Eh, la verdad es que a principios de año hemos recibido la invitación de parte de Vanessa o de parte de la UNA encarnada por Vanessa. Y a mí me sedujo particularmente el tema de que estaba como en agenda, pero sobre todo me sedujo la posibilidad de que compartiéramos un proyecto. Em, la UNA y Vanessa también en particular irradian un tipo de ondas o de ondaes eh, de esas que a mí me gusta recibir. De la misma manera, una universidad pública nacional enclavada en el quinto cordón del conurbano de Buenos Aires también irradia en ese cordón un tipo de ondas del que me gusta estar cerca. Y un estudiante o una estudiante que es primera generación de universitarios en su familia, irradia en la universidad y en el mundo académico un tipo de ondas del que a mí también me gusta estar cerca y alimentarme. Y de la misma manera, en plena era eh, ya sobregirada de extractivismo de este momento que estamos viviendo, una universidad que es de las artes, vinculada a eh, la literatura concebida de un modo no utilitario también, ¿no? Y una universidad o una escuela de artes en el suburbio parisino, habitada por o integrada, entre otras cosas, por jóvenes franceses e hijos de inmigrantes latinos o africanos, también irradia un tipo de onda, por lo cual era bastante difícil decir que no. Por eso dijimos que sí y empezamos a funcionar. Quizás el proyecto Ondaes haya comenzado como mínimo en 19, creo que es 1943, cuando el diputado San Martino de la entonces entonces de la Unión Cívica Radical, en el Honorable Consejo de la Nación, introduce el concepto de aluvión zoológico. Este, y es un motor muy, para nosotros muy enriquecedor y muy poético, metafórico. Yo le estoy agradecido a San Martino, porque aluvión zoológico combina como la idea del agua sin control con lo animal, con el lodo, con el lecho con la raíz, y todo eso convertido en una especie de monstruo termina zambulléndose con unas patas en una fuente, unas patas que ya no sabemos de quién son, y la fuente que ya no sabemos qué cosa es. Y de alguna manera
en este proyecto, algo de lo que estamos haciendo o intentando hacer tiene que ver, como Vane decía, con una indagación en donde nosotros metemos muchos tipos de patas en una fuente, pero con la idea de volvernos fuente, ¿no? Para que otros después metan las patas. En esta especie de animal de muchas cabezas, complejo, cuya forma todavía no conocemos y que quizás nunca conozcamos porque vaya a estar siempre en formación. eh, Estamos en definitiva apostando como a la construcción de una identidad o al enriquecimiento de una identidad compleja, múltiple, que es eso que somos y eso que estamos intentando ser. Eh, Partimos primero Vanessa, yo, después Sebastián, Yossi Javillo, Cristian Drut, que son los otros docentes que están involucrados, a partir de algunas ideas como motores previos de indagación que rápidamente fueron modificadas, transformadas, descartadas, hackeadas eh, por los estudiantes que trajeron otras. Y bueno, en ese camino para mí hermoso, eh, estamos en este momento. Se me ocurre pensar un ping-pong, un pas, una. eh, Así que, si les parece, quien quiera comenzar, o pueda hacerlo, si no puedo azarosamente. Acá Patricia abrió el micrófono, Bueno, así que tal vez quiera comenzar. sí, sí, no escuché mucho al final del profe, pero bueno, ¿qué Patri, tal? Buenas tardes. la Eh, la- compañera, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder contar un poco de lo que estamos haciendo. Soy parte del grupo de estudiantes de la licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual de la Universidad Nacional de José C. Paz. Comenzamos con este proyecto al principio con una intriga de ver cómo iba a ser, qué iba a ser, y a medida que fuimos avanzando, nos fuimos involucrando con diferentes espacios, con diferentes personas. También cada uno traía sus ideas diferentes y bueno, fuimos proponiendo. De esto fuimos creando, porque estamos en el proceso todavía, digamos que de un proyecto que, bueno, en principio creo que es por 3 años, estamos empezando, recién pocos meses, y a partir de estos encuentros fueron surgiendo pequeñas piezas que se fueron haciendo entre todos, como dijimos, con diferentes ideas, esto de involucrarnos, con estudiantes de la licenciatura en Artes de la Escritura, y nos fue trayendo nuevas ideas, porque con estas diferentes experiencias y diferentes saberes de cada uno, se va creando como confluyen en una creación colectiva. Y a la vez esta creación colectiva, cuando uno mira con la idea que fue transformando hasta las miradas individuales que llevábamos al principio. Para hacer esto, bueno, nos vamos valiendo con las herramientas que también cada uno trae de sus carreras, secuencias de movimientos, imágenes, sonidos, texturas, textos cortos y las charlas. Las charlas también son enriquecedoras, el compartir con las otras universidades, bueno, surgen de todos esos elementos, se van nutriendo cada una de las ideas iniciales y transformando también. También me gustaría reconocer y agradecer esta posibilidad que nos brinda este proyecto de estudiar francés para poder comunicarnos lo poco que vamos aprendiendo ahí y practicando. Está buenísimo porque también va a enriquecer seguramente cuando podamos de alguna manera comunicarnos con los y las estudiantes del Paris Cergy. Me gustaría también charlar de lo interesante que fueron las veces que nos pudimos juntar con estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes,
nosotros un poco nos repartimos el material y bueno, José Peñalosa, bueno, después seguramente contará un poco de los encuentros que tuvimos. Y bueno, es eso, ¿no? Cada una de las cosas, yo pienso que las ideas que fuimos teniendo, cómo se fueron transformando y me parece que hasta ahora es lo que más rescato de esta posibilidad de participar en este proyecto. Perdón, ¿no querés contar, aunque sea en un minuto, con qué idea estás trabajando, Patri? Bueno, ahora estamos trabajando, tenemos imágenes que fuimos rescatando de, sobre todo lo que hicimos en el Museo de las Artes, en el Museo de la Cárcova, y estamos trabajando en un grupo que somos cuatro, tres de la Universidad de la UNPAS y el resto son tres personas más de la UNA. Y bueno, la idea es, venimos trabajando después del último encuentro y todavía no lo hemos concretado con los de la Universidad de las Artes, pero venimos haciendo, a partir de las imágenes que tomamos, creando textos propios. Y van a ser videos cortos con, por ahora tenemos voz en off, pero bueno, esto es la idea que vamos teniendo hasta ahora, lo que tenemos charlado con mis compañeros de la UNPAS. Pero como digo siempre, o sea, esto seguramente cuando lo charlemos con los estudiantes de la UNA quizás se transforme en otra cosa con nuestros textos, pero hasta ahora son las imágenes que vamos teniendo y además también otras, las ideas que trajimos, que llevamos al principio, de todo lo que nos disparaba, esto de trabajar con ondas y agua, desde la ballena silenciosa hasta ríos y trabajar con todo lo que tenga que ver con el agua. Y bueno, acá estoy viendo de repente a Claudia, que también está en mi grupo. Ella hablaba un poco también de los límites que a veces se nos ponen, hacer como un paralelo, ¿no? De la vida y del agua, por dónde va y por dónde se estanca y por dónde se ensucia. Y eso también es parte del texto que estamos escribiendo, que se llama El agua fluye, y por ahí vamos trabajando con eso. Muchas imágenes, sobre todo las más ricas, para mí son las que rescatamos en el último encuentro en el Museo de la Cárcova. Sí, Patri, estoy acá. Yo soy compañera de, bueno, no sé, tomé la palabra, pero no veo a nadie más por ahí. Perfecto, Claudia. ¿Está todo bien? Sí, sí. Sí, soy parte del grupo Ballena, que estamos trabajando con Patri. Yo soy de la UNA, Artes de la Escritura. Bueno, somos un grupo bastante numeroso. Y justo tomo un poco esto del aluvión zoológico, porque ayer cuento como experiencia, ¿no? Que es lo que más o menos a mí me va dando la motivación como para generar material en este proyecto. Bueno, a mí me surge en forma como de crónicas, ¿no? De tomar crónicas y relacionarlas con el agua, con las orillas y con lo que nos llega a partir del agua y lo que se va con el agua. Y mi idea en el grupo es como un poco ver la marea social, ¿no? Y el movimiento social eh, como un cauce, como el fluir del agua. Justamente ayer, y retomo por esto del aluvión zoológico, que es genial, ¿no? Eso, y las patas en la fuente. eh, y justamente ayer estaba pensando en una crónica que la tenía que transcribir, me meto en Liniers, vivo bastante cerca, pero del lado del conurbano, en Ciudadela, eh, y me meto en Liniers y se venden especias y es todo muy característico, y ahí hay una especie de marea humana migrante, de marea humana yendo a los colectivos a tomar a sus paradas, y de repente salen de un hotelito dos
parecían mamushkas saliendo de sus cajitas. Eran dos adolescentes muy vestidas como no sé si eran de Hungría o de Ucrania, pero era vestimenta típica de algunos de esos países, desconozco, ¿no? Y era esto, ¿no? El aluvión zoológico que recién Gabriel decía. Entonces a mí se me ocurre pensar a veces, ¿no? En esto de las orillas y en esto de las ondas y de lo que transporta el agua, eh, justamente en términos de variedad, ¿no? De esa animalidad que transporta el agua. Y un poco es lo que mi idea en el grupo, ¿no? Siempre trato como de atravesar el aspecto social ligado con el agua. Y bueno, y los chicos de la UNPAS también traen sus aportes y bueno, lo vamos viendo. Lo real es que, bueno, hay que comunicarse por Meet o por Zoom, y es el modo de trabajar en una realidad bastante brava para nuestro país, aún para moverse, para transportarse eh, de un lugar al otro, y parece como que obtura un poco más el encuentro, ¿no? El encuentro justamente social, el encuentro cuerpo a cuerpo y presencial, que es parte del proceso creativo. O sea, yo creo que hay que tomarlo, ¿no? como parte del proceso creativo y transformarlo. Bueno, nada, si hay algún otro del el grupo, eso es lo que tengo para decir por el momento. Yo por Gracias. ahí. Ah, Sí, perdón. no, era continuando con lo que decía la compañera Clau. Yo también soy del grupo Ballena y bueno, pensaba en esto de las transversalidades y digamos, cómo estas antinomias, supuestas antinomias, ¿no? Lo virtual y lo presencial, lo metafórico y lo matérico, se van entrecruzando también en el trabajo que tenemos en común. Eh, por ejemplo, o sea, partimos del aporte de un compañero acerca de esta ballena que dio nombre al grupo, que es una ballena solitaria que tiene una manera de comunicarse unívoca y que no, digamos que no tiene un lenguaje común, ¿no? Con otras ballenas. Y sin embargo, bueno, a partir de ahí surgió como la noción de que, bueno, en realidad el agua también es conductora de sonido. Entonces, en ese sentido me parece interesante, y con lo que decían acá las compañeras Claudia y Patricia, eh, cómo en esta interrelación que se dio de una manera súper natural, porque se construyeron los grupos de manera aleatoria, digamos, simplemente respetando un equilibrio entre la cantidad de integrantes de cada facultad, y, y se dio un diálogo muy natural y a pesar de ser, digamos, incluso interespecies en el sentido de la gente que viene de lo visual y la gente que viene de la palabra, ¿no? Bueno, esto por ahora. Gracias, Marcela. No, pensaba lo que decían también recién Claudia en torno a la marea, al aluvión y a la marea, que bueno, en estos días, no sé exactamente cuándo este material se verá, pero está programada una nueva marcha universitaria federal, y hace, bueno, la marcha de abril, desde José C. Paz, viajamos cual marea aluvional a esa marcha multitudinaria, ¿no? En dos trenes repletos, ¿no? De cantos y de muchas primeras experiencias, no solamente primeras generaciones son las que
anidan, sino generan primeras experiencias, en este caso también de marchas que efectivamente revitalizan no solamente a cada quien, sino a las aulas y a los proyectos, incluso que esas propias aulas también generan y engendran. Bueno, simplemente esa alusión también de marea aluvional que las universidades se ven atravesadas en estos tiempos. No sé si Mariela, José, desde UPAS quieren eh, tomar la palabra. Dale, yo tomo la palabra. Es- Me llamo José Peñalosa, bueno, José Arturo Peñalosa Choque. Soy estudiante de la UNPAS en la licenciatura de Producción y Gestión Audiovisual. Nada, lo mismo que Patricia, que cuando nos llegó la invitación no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque dice Onda es Ondas, y era como algo como muy artístico, y dije, ah, me interesa, y nos conectamos, y bueno, primero hablamos entre nosotros para ver si nos anotamos a eso, y nada, de una. Y fue una experiencia re linda, conocimos más gente. Acá está Salomé también de nuestro grupo, que es el Grupo 9. Em, en nuestro caso, cuando comenzamos en la primera reunión que fue en la UNPAS, salieron testimonios que fueron muy interesantes y entre esos salió uno que nos resonó bastante, que fue el del gotero del suelo, que eso después se hizo un texto y a partir de ese texto como que empezamos a buscar imágenes y yo con eh, como que me destaco en la parte de la ilustración y la animación, tenía ganas como de animar eso. Y nada, en la presentación que fuimos en la tercer encuentro que fue en la UNA, ahí lo presentamos el video y nada, fue lindo hacer una mezcla entre los textos de la UNA y, y lo audiovisual. Después también Salomé hizo algunos bordados que también estamos preparando un video para complementar esas dos técnicas. Em, Nada, es como que vamos experimentando en qué vamos a hacer, qué vamos a convertir todos estos relatos, estas experiencias y, y nada. Eso también de aprender francés, que es algo nuevo también para mí, es como un camino que creo que, como pasó también con un testimonio que ahora no está Aguada, que es como una pequeña acción como regalar una cámara para que pase algo gigante, es esto también. Una pequeña acción que fue una convocatoria, siento que es como para algo más grande. Ahora estamos junto con la Universidad de la UNA y para mí ya es eso bastante grande. Y después con la Universidad de otra de, de Europa, de Francia, es como un montón. Así que nada, eso. Bueno, sí, yo estoy con José. Fue re linda la experiencia y la experiencia de encontrarnos todos y yo me quedaba pensando en, digamos, el material que enviábamos cada uno de nosotros, cómo, digamos, tenía como un montón de particularidades, las particularidades de cada uno y pensaba en esa característica del agua, ¿no? Que un poco a veces nos marca la vida, nos marca la muerte, nos marca lo lleno, nos marca lo vacío. El tener sed, el sentirse ahogado por la cantidad de agua, ¿no? Y pensaba al mismo tiempo, eh, qué difícil es como la representación del agua, ¿no? Cómo el agua a veces se representa como de manera indirecta. Me quedé mucho pensando el otro día, pasaba por la puerta de un jardín y una mamá le decía a la maestra, tengo que disfrazar al nene de agua. ¿Y qué crees que haga? ¿Que lo ponga transparente al pibe? ¿Que le dibuje una gota? Y yo me quedé pensando en eso, ¿no? Como algo con tantas particularidades, con tantas cualidades buenas y malas, es como físicamente difícil de representar. Y entonces me pareció muy interesante esto de que cada uno con su particularidad
teja, borde, cante, recite, digamos, como la cantidad de redes, digamos, que se pueden juntar ahí para esto. No, una experiencia lindísima, realmente hermosa. Bueno, muchas gracias, Salomé. No sé si alguien va a tomar la palabra. Yo quería recordar algo que surgió también en los encuentros y que surgió también de la experiencia misma que nos posibilitó la Universidad José C. Paz, y tuvo que ver con un primer encuentro con el agua marítima, en este caso de José, en torno a un viaje que hemos hecho al Festival de Mar del Plata, al Festival de Cine de Mar del Plata, ¿no? Apareció en varias conversaciones y me parecía como muy significativo no solamente la posibilidad de la universidad generando estos encuentros, digamos, de ámbitos no solamente personales, colectivos, sino también de esta posibilidad de pensar, ¿no? El encuentro con una instancia que es tan metafórica como material, como es el mar, en este caso con algo que José recordaba con mucha afectividad, digamos, que haya surgido en algunos de los encuentros, no solamente ir al Festival de Mar del Plata todos y todas a través de la universidad, sino también ese encuentro significativo. Eh, y otro que, si te parece, Mariela, para darte la palabra a vos también, tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo en José C. Paz en torno a una laguna que hoy no está, una laguna que lo recuerdan algunos vecinos y vecinas, pero que hoy está emplazada sobre lo que era la laguna en su momento, que estaba al lado de la estación de tren actual de José de Paz. Hoy hay emplazado un hipermercado, digamos, ¿no? Estamos haciendo un rastrillaje junto a Mariela y otros compañeros y compañeras de imágenes, fotografías de los vecinos y las vecinas, relatos de aquella laguna en la cual iban a hacer un picnic, y que de hecho da nombre a un barrio que está junto a hoy el hipermercado, que se llama el barrio Las Ranas, un barrio que tiene su nombre justamente por esa laguna que hoy no está. Entonces, tratar de recordar y recobrar y reconstruir esas memorias también tocaron parte de este proyecto que vincula efectivamente también memorias del agua, en este caso en suburbios, donde lo acuático parecería que está o entubado o contaminado, y parte de ese trabajo también estamos allí, recuperando. Así que, perdón, no sé, Mariela, si te doy el pase en función de esa Sí, vinculación o lo que quieras. bueno, buenas tardes. Sí, siguiendo un poco para contar lo que estabas anticipando recién. Em, eh, También formamos parte de ese proyecto que en este momento está en fase de investigación, ¿no? De investigación, de recolección de datos, de registro, em, que tiene que ver con esto también de los territorios y las identidades, ¿no? De esos territorios. Cómo, cómo va cambiando con el tiempo. En los 50, 60, en ese lugar que decía recién Seba, em, casi al lado de la estación, diría muy cerca de la estación de José de Paz, existía una laguna. Hoy está sepultada, diríamos, por un hipermercado de Coto. Y, y bueno, esto, ¿no? Lo que fue, eh, y cómo vamos nosotros al encuentro de eso, ¿no? De buscar esa memoria. Eh, y bueno, y para eso, digamos que también forma parte, o lo traemos para Ondades, ¿no? Esto de encontrarnos con personas que habitaron esos tiempos, que de alguna manera vivieran esos cambios también que tienen que ver con esta laguna, ¿no? Y bueno, como las influencias que tuvo en esa época y cómo se las recuerda hoy, ¿no? Eso es un poco parte del trabajo
que emprendimos también, en lo que estamos trabajando aún. Nuestra intención es, bueno, además de recolectar información, encontrar registros, principalmente fotográficos, ¿no? También es difícil por la distancia, el tiempo. Eh, pero bueno, en esa búsqueda de armar un poco, de recuperar esa identidad. Y bueno, ese es parte de una de las experiencias que estamos realizando desde ONDAES, que también va a ser insumo para lo que se llama álbumes que narran dos. Es un proyecto que forma parte de dos proyectos. Y bueno, eso es una de las experiencias que yo en lo personal estoy ahí compartiendo con este grupo. Sí, hay varios. Bueno, José está también en ese proyecto. Y, y bueno, esto de- surgieron como varias dinámicas, varias grupalidades. eh, y bueno, todo eso trae como cosas muy distintas, ¿no? Esto que les estoy contando tiene un propósito más registral, ¿no? De una época y de esa construcción de la identidad de ese espacio. Hay otros que estamos trabajando más que tienen que ver con algo experimental, ¿no? Todos dentro del mismo gran proyecto que son DAES, con diferentes grupalidades, diferentes personas, y esto que veníamos todos de alguna forma nombrando, que las infinitas posibilidades que se abren para poder narrar, ¿no? Y en algún punto encontrarnos. Em, Así que bueno, es un poquito. Bueno, hola, eh, soy Gabriela y bueno, primero gracias por la invitación. Soy parte también de ONDAES. Bueno, un poco estaba esperando porque soy del grupo que está más pataleando, digamos, que seguimos pataleando ahí como medio en perrito, viendo que, eh, bueno, para dónde vamos. Estamos, bueno, siempre alrededor como de una idea más de lo riacho, del riachuelo, trabajando como como en ese borde mugriento, ¿no? Que nosotros entendemos que tiene la ciudad o es lo que nos contacta con el agua en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y al principio estuvimos bueno, investigando un poco, primero desde la canción, estamos trabajando con Niebla del Riachuelo, que aparece en una película eh, de Tita Merelo. Es un tema, es una canción que se hace para Tita Merelo no sé, en el año 1900, ya no me acuerdo exactamente. eh, y estamos rondando alrededor de esa figura, de la niebla, de lo que trae eh, de lo que rememora el agua, vinculado también con nuestra historia reciente, diría, de los desaparecidos. Em, pero bueno, estamos ahí todavía, bueno, en esa niebla, pensando y viendo para dónde, para dónde encarar. Eh, Nos mantenemos, creo, en ese espacio de la duda, de lo que se escapa. Y bueno, estamos
yendo a ver las orillas, las nuevas orillas. Dimos el otro día con una nueva playa que hay, que se inauguró el año pasado, que en realidad no es una playa, pero es la bajada de lo que antiguamente era el balneario Saint-Tropez, yo digo acá porque estoy relativamente cerca, en Pampa y Costanera. Eh, y bueno, como digo, redescubriendo algo de ese nuevo contacto, de esa nueva propuesta que abre la ciudad a esas zonas que funcionan más turísticamente. Y bueno, y el otro día también apareció una cuestión relacionada a quienes limpian quienes se ocupan de limpiar los caños por donde corren las aguas de la ciudad. Y un poco nos venía la imagen de la salida de los obreros de la fábrica de Lumière. Eh, bueno, y estábamos ahí, seguíamos pataleando con esas ideas, pensar si acercarnos a Aguas Argentinas, que es donde se trabaja, digo, por lo menos acá en la ciudad, eh, donde las aguas se juntan la primera planta potabilizadora, eh, para un poco seguir algo por ese camino de la mugre, de la mugre. Permiso, ¿puedo decir algo? Esto que está diciendo Gaby, que me parece lo interesante de este proyecto, ¿no? Que de repente uno parece que estamos ahí como pataleando porque nos pasa a todos los grupos. No sé si en algún momento aclaramos esto de que si bien el proyecto es ONDAES y somos de las dos universidades, a partir de que nos juntamos, hicimos subgrupos. Cada subgrupo tiene un distinto nombre, está el grupo ballena, el grupo galletita de agua, el grupo nube, todos tienen un porqué, cada uno sabe su explicación y en cada grupo se va trabajando. Y muchas veces nos pasa esto, como que a veces hay días en que pareciera frustración, que por ahí del grupo 3 están contentos, 2 que se sienten frustrados, pero a la hora de empezar a indagar y de las discusiones y de las charlas, porque no siempre todos estamos de acuerdo con la opinión del otro, porque tenemos, ya en todos los grupos de trabajo siempre se presentan ese tipo de, por ahí, de miradas distintas, pero lo bueno, por lo menos yo lo que voy observando, inclusive desde mi grupo hasta los grupos que voy observando, los que nos van mostrando, es el enriquecimiento de las ideas. Las ideas individuales, esto que decía al principio, por ahí uno va con una idea, porque por ejemplo nosotros, nuestro grupo Ballena, viene por esta historia que contó Miquel, uno de los integrantes de mi grupo, sobre la ballena silenciosa, cosa que la mayoría desconocíamos, empezamos a ver, y hoy no estamos trabajando sobre la historia de la ballena, por el momento, no sabemos qué va a salir de la ballena, pero sí ciertas cosas de eso nos llevan a aplicar por ahí algunos datos que tenemos en donde hacemos foco después en cada una de las reuniones. Esto es un proceso que seguramente con el tiempo irá madurando, se irá dejando algunas cosas de lado, algunas. Yo creo que es maravilloso esto a veces de estar pataleando también, porque es parte del ir andando. Bueno, gracias, Gabriela. Se está cortando un poco, Sebas. Si más quiere tomar la palabra, creo que ya hemos hablado todas. Bueno, no, decía, si se me escucha, que quien desea tomar la palabra o y ya hemos hablado, cuando nos han tomado todos y todas las palabras, pero un complemento o agregue. Sí, a mí
en función de lo que fueron diciendo todos y todas las compañeras y también teniendo en cuenta la coyuntura actual en la que estamos, de cara, como ya señalabas también vos, Sebastián, a la nueva marcha federal universitaria el próximo 2 de octubre, me parecía importante y necesario destacar lo central que es para todas para todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y para nosotros mismos, ¿no? Como docentes, eh, la investigación, ¿no? Y entender la investigación en el sentido más amplio del término. Quiero decir, la producción de conocimiento es este pataleo, es ir a las orillas con la mugre, es ¿no? Buscar esos cantos silenciosos de las ballenas, son los bordados. Es el descubrimiento o el redescubrimiento de una historia sepultada por el capitalismo más extremo que puede estar ahí ilustrado por el coto que tapa la laguna La Juanita, ¿no? Quiero decir, este espacio en el que estamos todos y todas acá confluyendo hoy en nuestros cuadraditos, en robándole 1 hora y media, 2 horas de tiempo y donde volvemos a los inicios y a la historia de este proyecto y cuando nos juntamos la primera vez y como decía José o como decía Patricia, bueno, la curiosidad de saber qué era esto que se llamaba Ondaes, que ni tan siquiera, ¿no? Pareciera ser una palabra estrictamente en castellano, ¿no? Bueno, eso, todos esos cruces, todas esas intersecciones, todos esos diálogos y esas frustraciones y esas emociones y esas esperanzas me parece que son parte central de lo que hacen las universidades nacionales en la Argentina y seguramente en otras partes del mundo, pero hoy son estos, ¿no? Nuestros espacios de identificación y de reaseguro de que es por acá y es con todos nosotros adentro, ¿no? De esto, de este camino. Nada, simplemente quería como retomar eso que me parece que fue apareciendo en cada una de las intervenciones y creía que estaba bueno volver a insistir, ¿no? No sé si se ve mi mano, Claudia, pero... había levantado la mano. su mano levantada, compañera. Sí, no, bueno, un poco lo que decía Vanessa, venía en esa clave, yo quería eso, ¿no? Como reivindicar esto que sabemos que lo artístico tiene de caos y de resistencia, y bueno, y no es menor, sí, la coyuntura, y que algunos nos convoquemos a pensar en poéticas o en ecopoéticas. eh, a mí me parece maravilloso, con todo lo que eso significa, con todo lo que significa la palabra maravilloso, porque en momentos donde está imperando la crueldad y sabemos que es de máxima, es el punto máximo de la violencia y de la ausencia de palabra y de cualquier otro lenguaje, ¿no? Donde eh, talla la crueldad, desaparecen absolutamente todos los lenguajes. Me parece que desde donde podamos y cómo podamos armar esto y con un proyecto creativo, ya todo vale la pena, ¿no? No hay desperdicio, me parece, en eso, ¿no? Sea cualquiera fuera el resultado, cualquiera pues el resultado ya es de positiva y, y nada, vuelvo a lo mismo. Lo que tiene lo creativo de caos y resistencia eh, se convierte en una bandera y, y en un modo de estar
en el mundo. Y como decía Salomé, ¿no? Que me quedé pensando en cuán difícil es la representación del agua como materia, como lo que es y no es. Bueno, el arte es, por sí mismo siempre está buscando el cómo representarse, ¿no? Y ese desafío, bueno, recoger el guante aún en estos tiempos me parece absolutamente maravilloso, repito, con lo que implica para los latinoamericanos el concepto de maravilloso. Bueno, muchas gracias, Claudia, Vanessa. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, también decir, como había dicho también Gabriel, que forman parte de este proyecto, además muchos otros y otras estudiantes, eh, Cristian Druti y Yossi Gavilio, y que, bueno, con mucho gusto la semana próxima estamos encontrándonos, el 5 de octubre, en la Reserva Natural La Juanita, digo, que tiene que ver con un espacio también de intervención, de encuentro de universidades, bajo la pregunta por por la orilla, por la periferia, por las aguas que inundan esas zonas anegadas y que también son potencias aluvionales. En este caso, un espacio de intervención muy concreto en un grupo que se llama La Juanita, que vienen trabajando fuertemente en el intento de recuperar un espacio que la contaminación, el olvido y cierto uso más vinculado a los desechos, hace un trabajo de limpieza de toda una zona y de recuperación, incluso de convocar a vecinos, vecinas y a grupos, en este caso como nosotros y nosotras, bueno, en ese marco de participación también de este grupo de activación activista, como se dice hoy día, allí nos encontraremos. Entendiendo que esto es parte de un proceso que todavía, como bien decía Vanessa, tiene varios meses, varios movimientos más por dar. Y por mi lado, bueno, agradecerles a todos y todas, muchachos, muchachas, también a los compañeros de las jornadas prácticas artísticas en los urbanos por este espacio. No sé si alguien quiere en el estribo o en la orilla de esta charla decir algo más. Bueno, no sé si será por la mala conexión que ha atravesado esta intervención de mi parte, pero creo que no hay más palabras por poner aquí y ahora. En ese sentido, agradecerles nuevamente y saludarles.